Muy buenas, halcones de la Redut. Bienvenidos a una nueva entrega de Rodando con ellas. Esta semana de Ardenas la podemos resumir perfectamente con un tira tú que a mí me da la risa. Los equipos de las grandes favoritas han ido jugando con fuego y en el día de la cita clave se acabaron quemando. A continuación procedemos a analizar en detalle lo que nos ha dejado un nuevo monumento de la temporada, sin olvidarnos de una flecha balona especial para muchos aficionados y otras carreras como Borsele o el Giro Mediterráneo. Para ello contamos con la gran ayuda del maestro Raúl Banqueri. ¿Cómo va, compañero? ¿Qué tal? Muy bien. Se han acabado quemando en las tres claves, o sea, en los 3 días clave. En Amstel, Flecha y Lieja, ninguna de esas tres carreras ha ganado ni SD Wars ni Lidl Trek, que han sido los equipos dominadores de todas las clásicas de Pave. O sea, que no han corrido ninguno de los dos equipos bien estas Ardenas y especialmente Lieja, bueno. Le puso emoción por un lado, pero los nervios que pasé viendo cómo están procediendo tácticamente tanto SD Wars como Lidl Trek durante la carrera. Hostia. No sé, fue algo surrealista, la verdad. En el fondo estamos viendo un poco lo del año pasado, pero multiplicado por dos. El año pasado, en la mayoría de las carreras, sobre todo en el Tour, le dejaban la roscada a SD Works. SD Works no hacía nada y las fugas prosperaban mucho. De hecho, por ejemplo, la de Yara Castellain se acabó imponiendo, ¿no? Pero este año está siendo SD Works y Lidl Trek. Y Claro, además de eso, eh, no hay ningún otro equipo que tome la responsabilidad. Porque el año pasado, por ejemplo, era el propio Lidl Trek, que igual estaba todavía un pasito por detrás de SD Works, el que tomaba a veces la responsabilidad, otra vez era DSM, por ejemplo, cuando había etapas al sprint. Pero este año no está viendo ese equipo que tome la responsabilidad y que pueda salvar un poco los papeles a SD Works y a Trek. ¿Qué pasa en el fondo? Pues que al final se acaban quemando, como sucedió en la Lieja. mm, es que igual si SD Wars hubiera sido muy superior como el año pasado, hubieran tenido que llevar el control y bueno, aunque el año pasado muchas veces, a pesar de ser muy superiores, no quisieron llevar el control de las carreras, como en Paris-Roubaix. Pero este año, al haber tanta igualdad entre SD Wars y Lidl Trek, ninguno de los dos equipos igual se veía confiado para ganar desde el pelotón, porque había, pues eso, entre Lisa Longoborgini y Bolerín había mucha igualdad. Y ese duelo como de gallos, de tú eres la favorita, tú tienes que tirar, al final no tiró nadie y le dieron una ventaja a la fuga que, bueno, se aprovechó ahí Grace Brown. Que aún así es que, o sea, luego cuando Lidl Trek de verdad se puso a tirar, recortaron muchísima ventaja y llegaron a cazar a la fuga, pero claro, si a pesar de que Longoborgini, Bolerín y Nivadoma llegaran a cabeza de carrera, las de la fuga llevan esa ventaja de. O sea, si no hubieran estado en fuga, Grace Brown no hubiera aguantado el ritmo de Bolerín o Longoborgini en Road of Falcons. O sea, Grace Brown ganó por haberse metido en la fuga. Eso desde luego está clarísimo. Y hay un momento que me llamó mucho la atención en el que redujeron la ventaja de los 2,45 aproximadamente a los 2,10 en 2-3 kilómetros. Y lo hicieron además en una zona entre cota y cota, en un terreno valle, por así decirlo, no en una cota como tal. Entonces ahí yo pensaba, vale, ya se han puesto las pilas, las van a coger. Pero de repente hay otro parón de nuevo, a más o menos unos 25 o 30 kilómetros de meta, y de esos 2,10 se sube otra vez a los 3 minutos. Y ahí yo por lo menos pensé, llegan. Ya 3 minutos en tan pocos kilómetros, encima habiendo ese terreno un poco favorable desde la Côte de Force hasta la Gos of Facons, pues la fuga tiene todos los papeles para llegar. Y fíjate que al final las acabaron pillando en tan poco margen de kilómetros, por así decirlo,
y aunque no les dio, es que sin ese parón, yo creo que las hubiesen soltado ya en la propia Roca de los Halcones. Pero es que Sí. es claro, es un parón tras otro, tras otro, tras otro, Es pues que al final es lo que tiene. O sea, puedes perdonar una vez, puedes perdonar dos, pero ya la tercera, el tercer parón que hubo es el definitivo, pues es que sí, ¿qué quieres que pase? Pues lo que pasó, que dejes a la fuga con todas las oportunidades del mundo. sí, no sé. Para la gente que igual no vio la carrera, bueno, vamos a hacer un poco de resumen de la carrera. Se metió en. Bueno, primero atacó Sara Gigante, que estaba en solitario, se pegó en solitario prácticamente desde el principio de la carrera hasta que luego fue alcanzada por la fuga más. Fuga en sí del día, que estaba compuesta por Lucinda Brand, Grace Brown, la ganadora, Misa Bredewell, Kim Cattrall, Elise Chavey, Michaela Harvey, Eva Van Aert y Flora Perkins. Corredoras de muchísimo nivel. Grace Brown, por ejemplo, ya había sido segunda 2 veces. Cattrall, pues tiene menos palmarés, pero venía demostrando unas piernas increíbles en estos recorridos duros. Chavey, cuando es una fuga, o sea, es de las corredoras más combativas y te sube muy bien y rueda súper bien. Van Aert también es muy buena rodadora. O sea, gente muy, muy buena en la fuga, que no era para dejarles minutos. Y bueno, Trek se metió con Lucinda Brandt y ese de Wars con Misa Bredewell. Y es como jugaron un poco a la sangre fría de yo meto aquí a Bredewell o meto aquí a Lucinda Brand y que tiren otros equipos. Y es lo que dices tú, que los otros equipos no entraron en ese juego. Por ejemplo, DSM, que era el equipo más grande, o Livia y Kualula, eh, eran los dos equipos así más favoritos fuera de esa fuga, que no tenía gente en la fuga. Y esos equipos no tomaron la responsabilidad por detrás. Dijeron, bueno, pues aquí que solvente esto ese de Wars Oli del Trek. Y creo que, vamos, tampoco hicieron mal, o sea, porque es que si no es quemarte para que luego te rematen. Entonces, al final acabaron cogiendo la responsabilidad, pues, Lidl Trek en este caso. Y claro, ya era bastante tarde porque dejaron 3 minutos en la fuga y en un terreno que es muy complicado perseguir, pues al final dio ventaja a Grace Brown que, bueno, tanto Grace Brown como Chavey como Cattrall coronaron la Roca de los Halcones por delante, fueron cazadas en los últimos kilómetros por Nivadoma, Bolerini y Longo Borghini, se jugaron en sprint a 6, que ganó Grace Brown, sorprendentemente porque tampoco es que sea conocida por un gran sprint, pero vamos, por tener un gran sprint, pero lo hizo súper bien. Ya esas tres de la fuga, Brown, Cattrall y Chavey, se marcharon en la Redoute, que justo ponían un tweet yo momentos antes diciendo cuidado con Chavey y con Cattrall sobre todo. Y aunque Grace Brown tiene un grandísimo palmarés ya, esta temporada no está siendo la suya y quizás no la veo a la altura de ellas dos. Pues bueno, se van estas tres Sí, en la Redoute y justo de esas tres gana Grace Brown, la que daba un poco por hecho que no iba a aguantar el ritmo uh-huh. de las otras dos. Grace Brown, que además en la última bajada previa a meta casi se cae, tuvo una salvada tremenda, perdió contacto y tuvo que volver a reengancharse al grupo de cabeza. Y vamos, le perdonaron un poco la vida ahí porque, bueno, iban ataques las Canyon y mucho parón y consiguió entrar a Grace Brown. Pero nada, o sea, un poco clave la táctica que decimos, o sea, que ese de Worsley del Trek, por mucho que metas a Bredewell y Lucinda Brand delante, no te das cuenta de que no son las favoritas ni mucho menos en un grupo en el que van Chavey, Grace Brown, que van esos nombres y que ni Lucinda Brand ni Bredewell han tenido una temporada de clásicas brillante. O sea, igual en el prime de Lucinda Brand o en el prime de Bredewell el año pasado te la podías jugar con ellas, pero este año no me parecían ni mucho menos las favoritas en esa fuga. Y, y por sus huevos no tiró ni ese World ni del Trek.
Es que Bredewoldo primero, para estas clásicas no creo que sea una ciclista idónea. Para las de Flandes te viene de lujo, pero aquí ya no tanto. Y Lucinda Brand sí es una muy buena corredora, pero aparte de que tampoco creo que este sea el terreno en el que más puede destacar, su estado de forma no es el óptimo. O sea, ya se vio en París-Roubaix que estaba un pelín por debajo de lo que se podría esperar de ella. Y es que ambos equipos tienen segundas espadas muy, muy buenas. O sea, Lidl Trek podría haber metido perfectamente a Gaia Raini o a Sirin Van Android, aunque fuese muy lejos de meta. Pero es que para algo tienes tus segundas espadas, para gastarlas. Y, por ejemplo, ese de Works, meter a Nick Fisher Black, porque supone que la que puede hacer más trabajo ahí, dado que su estado de forma viene un poco en decadencia después de Roubaix, es Lotte Kopecky. O sea, yo creo que eran dos opciones muy buenas para meter en ese corte, como digo, tanto Ralini o Van Android como Nick Fisher Black. En caso de haber metido a esas dos, yo creo que sí que podrían haber sido las favoritas de ese grupo e irse en solitario en la Roca de los Halcones. Pero bueno, ya quizás igual echaba un poco para atrás ambos equipos el que ese corte fuese tan lejos de meta. Pero, Sí, pero pero si no tiran después es porque exacto. en el fondo tienen esperanzas de que puedan llegar lejos. Entonces, por un lado, vale, mucha distancia a meta, pero por otro lado, oye, si puedes ya anticiparte de esa manera, pues intenta aprovecharlo, ¿no? A ver, es que un director deportivo tiene que adaptarse a la situación de carrera. Tú puedes ir con lo que tengas en la pizarra de decir, bueno, Bredewell va a cubrir cortes. Vale, pero si es un corte con, no lo sé, pues, con una, yo qué sé, pues con Sara Martín, te da para cubrirlo con Bredewell perfectamente. O, bueno, pobre Sara Martín, pero yo qué sé, si es un corte cualquiera, tipo, bueno, no sé, Justin Gaethje o alguna así que no preocupe mucho. Vale, pues lo cubres con Bredewell. Pero si se te van, Chavey, Grace Brown, Cazzo, no sé. O sea, es que Bredewell igual no es suficiente. Ya te tienes que adaptar a la situación y decir, hostia, pues igual salto con Fisher Black, como dices tú. O igual no me conviene este corte porque es lo que les pasó en la Paris-Roubaix del año pasado, que diciendo, bueno, es que yo tengo en fuga a Femke Marcus, ¿no? Pero coño, Femke Marcus no es garantía de victoria ni mucho menos. Y detrás tienes a Kopecky, que es la mejor con diferencia. Es que, o sea, hay veces como que hay cosas que parecen tan obvias que dices, ¿cómo coño no piensan así el director de SD Wars? O sea, ¿quién hay? O me gustaría saber qué estaba pensando el director de SD Wars en ese momento. ¿Qué pasa por su cabeza para no tirar? Bueno, de SD Wars y de Lidl en este caso, de los dos. Porque, y luego ya lo más grave es que cuando Brandt y Bredewell se quedan en la Redoute, que pierden mucho contacto, más de medio minuto en la Redoute con respecto a Chavey, Grace Brown y Cazzo, siguen persiguiendo a los de... O sea, Bredewell y Lucinda Brand se quedan a mitad de camino persiguiendo a la cabeza de carrera en vez de parar y ponerse a tirar del pelotón. Y en el pelotón vuelve a haber un parón que vuelve a subir la diferencia a 3 minutos. Pero es que en este tipo de clásicas siempre pasa lo mismo, que si quieres perseguir tienes que organizarte. No puedes meter un arreón en la Redoute, dejar el pelotón en 10, como hicieron, y luego parar, porque lo que tienes que hacer es mantener un ritmo constante y reducir luego en los terrenos de valle, que es donde mejor te puedes organizar para reducir la diferencia a una fuga más pequeña. Pero si metes arreones, como hicieron en el pelotón en la Redoute, luego es contraproducente, porque luego se van a parar porque no se van a organizar las favoritas. Bueno, ya, hasta de mi rayada. Mi rayada o alegato. Y mira, yo creo que en Flecha Balona no pasó, no pasó lo mismo del tema de los arreones, porque iba tirando Van Android, que es más diésel, pero si no, ya te digo yo que hubiese pasado lo mismo. Porque, a ver, obviamente, Sara Martín y Van de Velde son ciclistas pues de menos calidad que estas tres que van en la fuga, ¿no? Y luego Fenke Marcus, pues en cuanto llegase el muro de Wii, se iba a ir para atrás clarísimamente, ¿no? Pero en la flecha balona
la táctica también fue un poco parecida en ese sentido. Vamos, es lo que veníamos comentando un poco al principio, ¿no? Que ya no es cosa de esta carrera solamente, es un poco la tónica que hemos visto a lo largo de todas las Ardenas. Y bueno, no sé si quieres hacer más análisis, Raúl. Nada, no sé. Mirando los resultados, Marianeo séptima ganando el sprint del grupo perseguidor estuvo bien. O sea, tampoco se quedó muy lejos de la victoria Marianeo Vos. Si hubiera, fue la que más aguantó ahí a las tres grandes favoritas, pero se acabó cortando en la Roca de los Halcones. Y nada, bueno, hubo un momento, Canyon Ram es que metió a dos en el grupo de cabeza, Nivadoma y Chavey, y dos por detrás en el grupo perseguidor, Bradbury y Wagenfeind, 4 entre las 11 primeras, también destacable. Y ninguna en el podium. Ya, ninguna del podio. Es que, a ver, los ataques que hizo Canyon en el... A mí, a ver, es normal porque, bueno, Nivadoma, si ganó el Spring Grace Brown, igual Nivadoma también lo podía haber ganado si no se hubiera quemado tanto atacando, pero yo creo que, o sea, estoy de acuerdo en que la mejor opción era atacar, pero lo que me dio rabia en el último kilómetro, que el ataque bueno de Nivadoma lo cerrara King Kazo, que era la más débil de las 6, que lo que tenía que hacer era estar a rueda y aprovecharse de que Longo Borghini o Bolerín lo cerraran, pero bueno, Hubo un hubiera sido momento, diferente. hubo un momento en el que se volvió a reagrupar ese grupo de cabeza después del incidente en la ronda donde casi se cae Grace Brown e hizo ciclocross Kim Castle, en el que esta última entró cerrando el grupo. Entonces ahí yo dije, Kim, arranca ahora porque es que si no, no tienes nada que hacer. Eres la más lenta del sprint y de esta forma es la única en la que puedes intentar sorprender e irte en solitario. Y no lo hizo. Y por si eso fuera poco, hizo pues eso, un poco la tontería de cerrar el hueco a ella con Casia. Que si en algún momento hubiese llegado a desistir, cuidado que Casia puede haber llegado a meta, porque ya tenía que tomar inmediatamente la responsabilidad Longo Borghini, que estaba justo a rueda de King Kazu. Pero nada, a base de ritmo, Kazu cerró el hueco y acabó con las opciones de Casia y también con las de ella misma, porque eso, se quemó. En el fondo es algo que hemos visto ya en el pasado en King Kazu, por ejemplo, en el Tour de Escandinavia del año pasado, que también se estaba jugando la victoria de etapa y lanzó el sprint desde lejísimos y prácticamente hizo de lanzadora. Y al final acabó incluso dejándose segunditos en ese sprint final, si no me equivoco. De eso, de que lo lanzó a tomar por saco, se acabó quemando y lo puso a huevo. Ese sprint me acuerdo porque lo comentamos en el podcast también, ya existía el podcast. Y el primer día del Tour de Escandinavia había perdido muchos minutos, ya no contaba en la general, iba en un grupo con Van Vleuten, Cecilio Trud-Ludwig, que se estaban jugando la general y lo único que tenía que hacer Kazo era quedarse a rueda porque las demás, tanto Van Vleuten como Ludwig, iban a tirar. Y en vez de quedarse a rueda, pues colaboró y lanzó el sprint a todas. Y luego este año, en el trofeo Oro en Euro, que lo estuve viendo en YouTube, había un streaming ahí cutre, también me puso nerviosa la forma de correr de Calzout, tirando del grupo kilómetros y kilómetros del grupo perseguidor sin pedir relevo, en plan bruta. O sea, es una corredora que le falta mucho de... Tiene muy, muy buenas condiciones físicas y si mejora aspecto táctico puede ganar. Pero bueno, tiene que mejorar el aspecto táctico, tiene deficiencias ahí. Y nada, tácticamente también en el último kilómetro, Bolerín, Bolerín, los últimos kilómetros en general hubo un momento cuando estaban cazando a las 3 de cabeza que se deja unos metros con Longo Borghini para que Nevadoma cierre ese hueco o pase al relevo. Que Nevadoma no estaba pasando al relevo, obviamente porque Chavey, su compañera de equipo, iba por delante. Y se quedan cortadas tanto Bolerín como Nevadoma y luego Bolerín tiene que pegarse un calentón para cerrar el hueco con las 4 de la fuga. O sea, eso ya, primer momento que dices, ¿qué estás haciendo?
Y luego en el último kilómetro se pone la última de las 6 y no lanza el sprint súper tarde y a pesar de que igual era la más veloz en el sprint, no le da tiempo a remontar por sus decisiones tácticas. O sea, si ese de Wars no estuvo bien tácticamente, Bolerín en primera persona tampoco, los últimos kilómetros no los gestionó tampoco bien. Se entró la última en el último kilómetro, estando la que a priori era su mayor rival, Longo Borghini, en la segunda posición. No sé qué esperaba conseguir con eso. Es que aparte lanzó el sprint tardísimo. O sea, si te pones la última, por lo menos intenta de algún modo anticipar y lanzar el sprint más lejos para intentar contrarrestar eso, ¿no? Pero ni una ni la otra. Y al final acabó siendo tercera cuando seguramente era la más fuerte al sprint, porque la manera en la que iba remontando de sus últimos metros era tremenda. O sea, yo creo que en caso de haber estado bien posicionada, se lo llevaba otra vez Bolerín por segundo año Sí. consecutivo. O sea, también cuando alcanzan a Nevadoma, yo creo que Nevadoma no se da cuenta de que ya le han cogido rueda y sigue a tope y se alarga mucho el grupo. Y si ahí hubiera habido un parón, Bolerín, a pesar de ir sexta, igual arrancando desde detrás hubiera tenido ventaja. Pero como estaba tan estirado el grupo de 6, Bolerín inició el sprint con varios metros de desventaja respecto a Longo Borghini, que no pudo, bueno, y a Grace Brown, que no pudo remontar. No sé, fue un cúmulo de circunstancias, pero Bolerín no estuvo ahí bien. Y, y nada, bueno, el sprint del pelotón por la decimotercera posición lo ganó Silvia Pérsico y ahí entraron tanto Mavi García como Anne Santesteban, pero pues como no son rápidas, acabaron 24ª y 36ª. San Esteban prácticamente de las últimas del grupo y ni siquiera fue la mejor laboral cucha. Fue Débora Silvestri en la 30ª posición. Pero bueno, aún así suman 24 puntos UCI, si no me equivoco, el conjunto vasco. Que bueno, visto el papel que tuvo Alejandro Esteban en Flecha Valona con ese top 10, pues igual esperábamos un poco más, ¿no? Sí, o igual por lo menos haber estado en ese segundo grupo con Juliet Labus, Bagen Feintz, bueno. Sí, porque ahí mínimo el 12-13 asegurabas, que eso son Y muchos más puntos UCI. en el caso de Mavi García, el frío que hizo, tanto en Flecha Valona que abandonó como en Lieja, parece que no le sentó bien. O sea, ha sido una semana muy, muy fría. Siendo mallorquina encima. Ya. Bueno, más cosas a destacar. Hablaba de Silvia Pérsico. Esta temporada decidió no hacer ciclocross para centrarse más en la temporada de clásicas, en la temporada de carretera. Y desde luego no le ha salido muy bien. Bueno, no, igual no únicamente por haberse saltado la temporada de ciclocross, ¿no? Pero el caso es que los resultados están bastante distantes de lo que logró el año pasado. Por ejemplo, este año, 13ª en Lieja. El año pasado sí que le salió mal la Lieja, 42ª, pero bueno, consiguió muy buenos resultados como la victoria en Flecha de Brabanzona, cuarto en el Tour de Flandes, sexta en el Alfredo Binda, octava Flecha Valona, novena Amstel, tercera en la general del Tour de UAE y prácticamente en todas las carreras, menos esta Lieja, pues haciendo un papel inferior, ¿no? Por ejemplo, en la Amstel la 70, en el Tour de Flandes fue donde le fue la mejor carrera, séptima. Luego el UAE Tour pues le ha salido algo peor que el año pasado, ha pasado de tercera a octava. Es decir, Pérsico igual esperábamos un poquito más de ella esta temporada. Sí, de momento la temporada de clásicas sí. A ver, lo bueno es que tiene todavía las grandes vueltas para mejorar lo del año pasado. Que por ejemplo, el año pasado en el Tour hizo un tercer puesto en una etapa, pero tampoco estuvo muy allá. Es que, a ver, también es una corredora que en grandes vueltas es buena escaladora, pero tampoco es escaladora.
Eh, Tiene Yo, perfil caza etapas, pero claro, como Bolerín también es rápida, Kopecky es rápida y te aguanta las cotas, tiene complicado, digamos, ganar. O sea, de hecho, solo lleva 4 victorias en toda su carrera profesional y no se sorprende, o sea, me parece poco. sobre todo teniendo en cuenta que es una ciclista con condiciones para ganar, porque aparte de su buen hacer en las colinas, es una ciclista muy rápida. Y eso en grupos pequeños es lo que te da victorias, más que el hecho de subir más o subir menos. Es esa velocidad que puedas demostrar al final de las etapas. Y vamos, con esos ingredientes, Pérsico, en caso de volver al prime que ha tenido el año pasado, debería hacerse con varias victorias más. Y pues, eh, no sé si después de esta temporada se planteará o no hacer ciclocross de nuevo, porque recordemos que es medallista mundial, fue medalla de bronce en el Mundial de Estados Unidos. Con lo cual, vamos, Mm. cualidades para el ciclocross tiene. De hecho, yo creo que es la ciclista que mejor desmonta de todas las que practican ciclocross. O sea, que no es únicamente el motor que puede llegar a tener, sino que también tiene a nivel técnico cositas interesantes. Ujú. Y nada, de Lieja, yo creo que es suficiente. O sea, también destacar las actuaciones de jóvenes. Juli Bego, cuando se fue la fuga de 9, saltó del pelotón e intentó contactar, pero nunca llegó a poder contactar y bueno, hizo muchísimos kilómetros en solitario y acabó siendo cazada por el pelotón. Pero también a nivel físico, yo creo que Juli Bego, si se hubiera metido en la fuga, igual podía haber aguantado con las. Bueno, hostia, es que aguantar con las tres Uf, con Grace Brown, no, Cazo. no lo sé, pero igual no se hubiese quedado muy lejos. O sea, Sí, recordamos la exhibición que se marcó en la Vuelta a la Comunidad Valenciana Féminas, que aunque tenga nombre de vuelta, era una clásica, ahí en el alto de la frontera, que llegó a marcharse en solitario con una buena participación en esa carrera. Estaba, por ejemplo, sí. la propia Najante Esteban o Cedrín Kerbaol, que no es moco de pavo, vamos. Mm. Luego, Sorbog Minke Anderson, que esta también estuvo muy bien en Valencia, en la Setmana Valenciana, quedó 17ª en el grupo. Eh, Nien Kevin, que estuvo también muy bien en Tour Down Under, con 19 años, también hizo top 20 y bueno. Henrietta Christie del Human Power Hell neozelandesa, 23ª, con 22 años, que es una ciclista un poco irregular, pero que tiene muy buenas condiciones. Le falta un poco de visión de carrera y de constancia, o bueno, no sé, regularidad, sí, o ser más. Más mm, constante. sí. Y mira, ya para rematar, mejor ciclista del Movistar, Mariel Meijerin en la 27ª plaza. Ahí claramente se nota la baja de una grandísima líder en estas carreras como Liane Lippert, que lo hemos dicho más de una vez, y yo por lo menos no me cansaré de decirlo, que estando en el 100% de forma, a mí me parece top 3 ardeneras del mundo. Y bueno, también lo he dicho 50.000 veces, que para mí, por ejemplo, en el Mundial de Wollongong era más fuerte. Sí, la semana pasada justo además. Además, estuve repasando para, bueno, unos trabajitos para el Human Power Health, los puntos que llevan los equipos a estas alturas de temporada respecto a los puntos que llevaban a estas alturas el año pasado. Y Movistar, por ejemplo, el año pasado tenía 3.052 puntos y este año 2.056. Lleva 1.000 puntos UCI menos. También, bueno, en general, muchos equipos, la mayoría de equipos aumentan, pero SD Works también lleva muchos menos puntos UCI esta temporada que la pasada. Ceratizid también lleva menos. 1X lleva menos, que el año pasado hicieron una temporada de clásicas, especialmente en las clásicas de Pavel lo hicieron súper bien. Y bueno, FDY lleva menos, pero yo creo que con esta victoria
en Lieja, aunque lleve menos puntos UCI que a estas alturas del año pasado, se compensa. Vamos, se puede decir que es un éxito de temporada de clásicas. Y nada, bueno, esto iba por el Movistar, sí que llevan pues un tercio de puntos menos que el año pasado. O sea, se nota mucho tanto Liper, Van Vleuten. Y ahora sí pasamos con Flecha Valona. Vale. Movistar, que es el 10º equipo ahora en el ranking UCI. 3 años suele estar ahí. Solía estar en el top 5. Bueno, vamos a Flecha Balona, sí. Flecha Balona, que decíamos que iba a ser decíamos en la previa que iba a ser una lucha entre Longo Borghini, Bolerín y Nevadoma, 3 grandes favoritas, y acertamos bastante, porque así fue en el muro de Uy. Y Kasia Nevadoma se llevó la victoria que tanto esperaba, pero llevaba sin ganar en carretera 5 años y por fin consiguió una victoria de muchísimo nivel. Y casi que se veía venir que en el muro de Uy, creo que la dimos como máxima favorita nosotros. Pues entre el estado de forma que llevaba y las dudas que estaba dejando de mi Bolerín, la campeona el año pasado en flecha, y Elisa Longo Borghini venía muy fuerte, pero no es tan explosiva como Nievadoma. Y al final Nievadoma supo aprovechar muy bien su explosividad y ganar con relativa solvencia, tanto a Bolerín segunda como a Longo Borghini tercera. Es que Nieviadoma, a más dura sea la rampa, mejor le va. Y claro, entre eso y su gran estado de forma, como dices, tenía las de ganar. O sea, si quería llevarse una victoria importante en algún punto de la temporada, era este. Porque ya hemos visto que en otras carreras, pese a ser incluso la más fuerte en las cotas, pues no le da por el hecho de que su sprint no es el mejor ni mucho menos de las grandes favoritas. Entonces, una de dos, o llega sola o el final es en un muro de estos que también le sientan, como el muro de Wii. Como Es dices, como... sí, sí, Dale, dale. Sí. eso que como dices, que segunda y tercera, Bolerín y Longo Borghini, que bueno, en ese aspecto ninguna sorpresa. Y de hecho, creo recordar que también nombramos a Evita Mucic como posible outsider Sí. y precisamente ha quedado cuarta. Sí, sí, la nombraste tú. Además, que me acordé de ti. Y también hablamos de Marta Cavalli, que era el regreso de la italiana, que bueno, todos recordamos ese final del 2022 más que nada porque la habrán puesto anunciado en Eurosport 47.500 veces. Entonces, todos recordamos cómo mandó al palco, como se dice, a Annemiek van Vleuten. Y bueno, noveno puesto, después de ese largo parón y después de las dudas que viene acarreando ya desde tiempos inmemoriales, pues bueno, puede ser un buen punto de partida, ¿por qué no? Para Cavalli, para intentar recuperar pues esa ciclista que llegó a ser en el pasado, ¿no? También decimos de Anis Esteban que bastante meritorio. Además, Laura Alcucha trabajó muy bien en equipo. La aproximación al penúltimo paso del muro de Wii, por ejemplo, entró todo el equipo muy bien colocado, trabajando. Se veía pues la formación, posicionando muy bien a Anis Esteban. Y no sé, ¿qué más? Ah, iba a decir que Nevadoma me parecía como el Purito Rodríguez del ciclismo femenino. Pero bueno, con mucha mejor técnica que Purito, realmente. Porque Purito tampoco es que bajara muy allá o tenía problemas así más de técnica, pero Nevadoma es súper técnica. Mm, A ver, la única diferencia que vería es quizás el sprint, porque a pesar de todo, Purito no sprintaba nada mal cuando se llegaban grupos reducidos. Y había dos más, sprinta un poco para atrás casi, pero por el resto me parece una buena comparación, porque también en alta montaña
bueno, quizás es un terreno en el que ha mejorado últimamente bastante, Castle Nevadoma. Pero también hace unos años la alta montaña era de esas ciclistas en las que a partir de un número determinado de kilómetros pues iba yendo para atrás y que igual esas subidas de 7-8 kilómetros eran las que mejor le venían y ahí ya podía rematar bastante bien. Pero eso, esas dudas ya se han despejado el año pasado, yo creo. Yo creo que podemos considerar a Cassia Nevadoma ya como una de las 3 mejores escaladoras del mundo. Visto el papelón que hizo el año pasado en el Tourmalet, que aún así se queda tomado por culo de Bollering, pero la distancia también que metió a la tercera clasificada en esa etapa del Tourmalet fue bastante grande. Nada, está, bueno, la flecha de Lona, a pesar de que terminara, como siempre, en el muro de Uy, decidiéndose entre las favoritas, sí que hubo ataques en los últimos kilómetros. Bueno, hubo un ataque de Chabey, Longo Borghini, Kopecky cerró el hueco para ese de Wars, que fue un poco raro también porque sale el Longo Borghini y cierras con Kopecky. O sea, Kopecky se metió en la fuga de Stopper, pero claro, una fuga con Longo Borghini no tenía mucha opción Kopecky para ganar en el muro de Uy. Y al final acabó cerrando el hueco Bollering, tirando. Pero bueno, fue unas escaramuzas ahí que esta carrera está destinada a resolverse en el muro de Uy. O sea que por mucho que lo intenten, es muy complicado romper ese sprint. Y nada, la otra fuera del World Tour, este fin de semana hemos tenido la Omloop Van Borsele en Holanda este sábado. Y fue una carrera, bueno, totalmente llana, con mucho viento, en el que el equipo Human Power Health rompió el pelotón metiéndose, bueno, con 4 corredoras en un grupo de 13 en cabeza y preparando la carrera para la sprinter Daria Pikulik. Volker Wessels también metió a 3 en ese grupo de cabeza y con su líder Sophie Van Rooyen, que ya venía de ganar este año la Drenthe Asch Van Westerland y quedar cuarta en Skill de Price y cuarta en No Quiere Cogerse. O sea, está haciendo un temporador Sophie Van Rooyen. Y finalmente la carrera pues se la disputaron las 2 ciclistas, así que tenían más favoritismo Van Rooyen y Pikulik al sprint, con victoria para Van Rooyen. A pesar de que Pikulik yo creo que es más rápida, pero bueno, es que después de tanto abanico, tanta desgaste, creo que Van Rooyen acabó más fresca seguramente. Que no hubo televisión, pero había un live timing y bueno, y texto en directo que te iban contando la carrera. Y esta corredora del Volker Wessels, 21 años, en teoría, según Pro Cycling Stats, tiene contrato para el año que viene, pero no me fío mucho de que el año que viene, o sea, yo creo que el año que viene estará en el World Tour. Yo creo que casi seguro, vamos. Yo si fuese algún equipo World Tour en busca de alguna sprinter, pagaría cualquier tipo de cláusula que pudiese existir por el hecho de romper su contrato. Y es una ciclista que ya perfectamente en el año 2023 pudo haber dado el salto al World Tour, porque en el 22 logró varios podiums. Por ejemplo, en esta misma Borsele fue segunda en el 22. Fue también segunda en la Dwarsdorp de Westhoek, carrera .1. Cuarta en el Flanders Diamond Tour, otra carrera .1. Quinta en Ekeren, otra .1. Es decir, en el 22 ya, con tan solo 19, 20 añitos, demostró muy buenas cualidades y cualquier equipo puede haber apostado por ella perfectamente. Luego en el 23, pues más de lo mismo. Sí que no tuvo la regularidad que tuvo en el 22, pero también buenos puestos como un podium en Berens, algunas victorias en los míticos kermesses belgas, como las carreras estas de pueblo, que a veces, por ejemplo, corren los clásicos Man Stop en épocas de temporada donde no tienen mucha actividad. Es decir, Sophie Van Gooyen, vamos,
sería muy, muy, muy raro que no estuviese en el World Tour el año que viene. Es que la otra clásica que ha ganado este año se la ganó a Chiara Consoni y Raquel Barbieri al sprint. ¿Qué Que es copas que no ha son? ganado un sprint a Consoni y otro sprint a Pikulik. O sea, a dos de las sprinter top 5 mundial les ha ganado Sophie Van Rooyen. Sí, Vamos, flipas. sería un delito no ficharla. Ya, ya. A ver, un SD Works igual no la necesita, un DSM tampoco. Pero ¿en qué equipo podría recalar bien? Va, no sé, cualquiera. Un Human Power es el perfecto. Vamos, y Te Roland, Taja digo. Insurance igual. En un Canyon también te cabe genial, Sí, sobre todo teniendo en cuenta que Maike van der Duin, que supone que era la que iba a ser, pues eso, la futura sprinter del equipo y que podía aspirar a ser de las mejores del mundo, está yendo más para atrás que otra cosa, vamos. Ceraticid es un perfil muy bueno. No sé, el Bismarck es holandés. O sea, realmente casi cualquier equipo. O sea, igual el SD Wars no necesita un sprinter, porque Que con Kopecky con convives. Kopecky vive, sí, pero bueno, para lanzadora. Aunque igual no quiere ir de lanzadora, Van Rooyen. Y nada, la última carrera que se está disputando todavía mientras estamos grabando es el Giro Mediterráneo Rosa de 5 etapas. De momento se han disputado 4 y va líder destacada en la general la irlandesa Lara Gillespie del UAE Development Team, por delante de Federica Venturelli, su compañera también del UAE Development Team. Así que bueno. Una Federica Venturelli que hoy ha conseguido su primera victoria con las mayores. No cuenta como victoria profesional al ser carrera punto 2, pero oye, los puntos, por ejemplo, suman igualmente, aunque sea para el equipo de desarrollo. Y básicamente esta carrera está siendo un monólogo del equipo de desarrollo de UAE. Solo se les ha escapado de las 4 etapas la primera, que se llevó Giada Borghesi, y precisamente fueron segunda Gillespie y tercera Federica Venturelli. Cuidado con Lara Gillespie, corredora muy interesante para el futuro, sobre todo en pista. Este año en la Liga de Campeones estuvo soberbia en las 2 últimas citas y haciendo sobre todo muy buenas eliminaciones ya con las élites, con lo mejorcito de la pista. Veamos si en carretera también puedes experimentar ese crecimiento. Que bueno, de momento aquí es una lista de participantes pues algo flojita, pero oye, está ganando de momento y con exhibición. Y Sí, sobre sobre todo todo. la segunda etapa, que fue en la que ganó con más de 3 minutos de ventaja sobre su compañera Venturelli, estuvo marcada por una caída muy, muy multitudinaria que rompió bastante el grupo. Pero aún así consiguió marcarse una cabalgada espectacular. Y bueno, no tiene para nada pinta de que lo vaya a perder ese liderato en la etapa de este martes, 92 kilómetros. Lo tiene muy, muy de cara. Sí, tiene pinta de que el año que viene también pueda caer en el World Tour esta ciclista, ¿eh? En el propio UAE. Sí, en el UAE, sí. Sería lo más normal. Y también hemos tenido, para rematar esta sección de resultados, Copa de las Naciones Junior, precisamente la Onlop Borsele. Bueno, que dentro de esa categoría junior es una de las carreras más míticas y con más historias, que lleva disputándose desde el año 2002 y que siempre da lugar a nombres muy interesantes como ganadoras. En este caso era una contrarreloj inicial y 2 etapas llanas, pero en las que el viento puede tener su papel importante. Finalmente la general ha sido para Carl Ferguson, nombre que tenéis ya más que escuchado, ciclista atada por el conjunto Movistar. Y segunda ha sido Celia Yegui, la campeona del mundo de ciclocross, que se marcó una contrarreloj muy, muy buena, tan solo 2 segundos de Carl Ferguson. Carl Ferguson, que en las 2 etapas en línea fue segunda por detrás de su compañera Caris Joy.
Así que también interesante apuntar este nombre como sprinter en el futuro, el de Carys Joyce. Y bueno, Ferguson, ¿qué podemos decir de ella? Completísima a más no poder. En el caso de las ciclistas españolas, la mejor clasificada en la general ha sido Paula Ostiz, la 14ª, que bueno, se ha visto un poco lastrada, sobre todo en la contrarreloj, donde se dejó ahí un buen tiempo, pero por ejemplo, en la última etapa logró hacer un buen papel, entrando entre las 10 primeras en 8ª posición. Así que, bueno, igual no era el terreno ideal, ni mucho menos para Paula Ostiz, pero aún así, buena actuación, no está nada mal. Seguramente haya carreras de Copa de Naciones en el futuro que le puedan venir mucho mejor. Y nada, pasamos ya a las noticias. Bueno, no hay muchas, pero hay muchas del equipo SD Wars. Y una buena noticia que todavía, bueno, son rumores más bien, pero ayer durante la retransmisión de la Lieja-Bastoña-Lieja en la televisión italiana, la RAI, dijeron que está ya en trabajo la Milán-San Remo femenina. Tampoco dijeron, o sea, no se sabe mucho más si va a estar para el año que viene, no sé. O sea, en teoría, a ver si están trabajando ya, debería ser un proyecto ya para el año que viene, para que haya Milán-San Remo femenina el año que viene. Y apuntaron que el trofeo Alfredo Binda tendría que cambiar de fechas, así que pues sería justo claro, en la fecha de la Milán-San Remo masculina, obviamente, pues que coincide con el trofeo Alfredo Binda femenino. y, y nada, esa es súper buena noticia. Pero, por ejemplo, ¿qué te parece que una carrera histórica que yo lo consideraría uno de los monumentos del ciclismo femenino, el trofeo Alfredo Binda, tenga que cambiar de fecha? Ya, esto es un debate así complicado. Es que esto creo que igual fue un debate cuando la Vira, ¿no? El organizador de la Macuna en Vira, que se quejaba de que a la Itzulia nunca le había importado el ciclismo femenino y que ahora, pues, el gobierno le quitaban todas las subvenciones a la Macuna en Vira para crear la Itzulia femenina con los organizadores de la Itzulia que nunca les había importado el ciclismo femenino y que el pobre organizador de la Macuna en Vira, que había estado cuando a nadie le interesaba el ciclismo femenino todos los años, poniendo una ilusión, un trabajo increíble para sacar adelante la carrera y fomentar el ciclismo femenino en Euskadi, se había quedado sin carrera para dársela a los organizadores de la Itzulia. Esto es algo similar, pero claro, yo creo que para el ciclismo femenino, tener una Milán-San Remo femenina, aunque sea injusto, si te pones así, para el trofeo Alfredo Binda sea injusto, pero es una buena noticia para fomentar el ciclismo femenino. Y a ver, el trofeo Alfredo Binda, pues que cambie de fechas, no sé, y que encuentre algo que encaje bien también dentro de la primavera o en otoño, no sé, igual. Yo creo que más o menos una semana antes, una semana después se podrá poner y encajar más o menos bien, sobre todo semanas antes, más que semanas después, porque si no igual se compacta ya mucho con la temporada de clásicas de Flandes. Pero en definitiva creo que es una buena noticia, sobre todo porque creo que a lo que debe tender el ciclismo femenino es una convergencia con el masculino. O sea, ya solo falta una Milán-San Remo y una Lombardía para poder hablar de monumentos como tal. Entonces yo creo que la creación de esas dos carreras es necesaria. Al igual que lo ha sido, pues, la Vuelta, el Giro y el Tour, sin ir más lejos. Sí. Que bueno, sobre todo el Giro y el Tour, aunque tuviesen organizadores distintos en el pasado, pues era también un poco necesario que ya la organizasen los que organizan también la masculina, para eso, para lograr en el fondo la convergencia. Porque al final, eso de la carrera masculina puedes atraer mucho público a la femenina y que de algún modo haya esa subida de espectadores.
que es la fórmula de la que se han ido dando cuenta, porque hemos visto cómo el número de espectadores en carreras femeninas que van justo después de una masculina es muy, muy, muy bueno. Y en el fondo, esa fórmula, el de organizar, o sea, el que haya los mismos organizadores en la masculina y en la femenina y el ponerlo después de la masculina, la carrera femenina, me parece que es una fórmula perfecta y que desde luego ha dado muchísimo crecimiento al ciclismo femenino en los últimos años. A ver, esto también es un debate largo porque, claro, habrá gente que dice es que porque tiene que ser igual el ciclismo femenino que el masculino. Pero, o sea, yo estoy de acuerdo contigo en que tendrá la convergencia es bueno y hacer el formato del ciclismo femenino más similar al del masculino. Tanto, bueno, pues a ver, lo están haciendo ya con el World Tour, Tour de Francia. Se está intentando, incluso los ciclos de licencias los quieren poner al mismo tiempo, que todo sea un poco igual. Y de cara al aficionado también es más identificable. O sea, creo que el ciclismo femenino, de donde más puede captar aficionados, es de los aficionados del ciclismo masculino. O sea, de los actuales aficionados del ciclismo masculino que se aficionen también al ciclismo femenino. Es mucho más complicado ir a por un público que no le ha interesado el masculino y que ahora de repente le vaya a interesar el femenino. Creo que es mucho más difícil eso. Entonces, si se va asemejando al masculino, por lo menos en formato, el nombre de las carreras, no sé, los grafismos, todo eso, va a ser más fácil de comprender para el aficionado al ciclismo masculino y puede captar más aficionados en general. Es completamente lo que tú dices. O sea, que en el fondo, jode decirlo, pero casi toda la vertiente femenina de todos los deportes viene dada por una previa afición al masculino. Entonces, es que es lo que hay. Bueno, dejamos ya de lado esta noticia de Milán San Remo y pasamos a varios bombazos centrados en un mismo equipo, en el SD Works. En primer lugar, que va a contar con el apoyo de SD Works y de ProTime, sus dos principales patrocinadores, hasta el año 2028. Sí. Y hasta el 2028 precisamente han renovado a Lorena Vives. Lo han anunciado de manera separada, o sea, primero han anunciado a Vives y después a los sponsors, pero bueno, pues declaración de intenciones de que el equipo ya tiene todo muy bien atado hasta 2028 y con Lorena Vives como una de sus grandes líderes, bueno, junto con Kopecky también, mientras que Bolerín en teoría pues va a salir. Pero bueno, Vives 2028 es que ahora estamos en 2024, o sea, es un contrato de más de 4 años. Sí, contrato muy interesante y que, bueno, seguramente estaban esperando a que se oficializase ese acuerdo con SD Works y con ProTime. Y creo que no lo hemos dicho nunca en el podcast, pero hay un foro en el que se dan rumores de traspasos que muchas veces suelen ser ciertos antes de que los pronostiquen periodistas de mucha entidad como Daniel Benson o como Ciro Esconamillo, que es Le Grupeto. Y en Le Grupeto se llegó a anunciar que igual Lorena Vives podía dejar SD Works, pero vamos, está claro que eso estaba más que equivocado. Lorena hasta 2028 y en las declaraciones que le han hecho, pues ha dicho que es un equipo en el que se siente en casa y que ella no pide nada más. Curioso, después de varias movidas que ha tenido Sí. la pasada temporada en el hecho de los roles dentro del equipo, ¿no? Vamos, ya hemos hablado muchas veces de la movida con Misa Bredebold, pero bueno, también hay que tener en cuenta que Lorena Vives ha pegado un salto muy importante en la gestión de las clásicas, subiendo cotas sobre todo, así que eso también le puede dar todavía un plus más si cabe en cuanto a galones dentro del equipo. Y eso, aparte de SD Awards y ProTime, los sponsors,
También tiene contrato hasta 2028 Specialized, la marca de bicis. Lorena Vives. O sea, se lo están. El futuro pinta muy bien, el futuro de SD Wars. Y Kopecky también hasta 2028. No sabía si había renovado 2027, pero, o sea, Kopecky Vives hasta 2028. Más los sponsors, más Specialized. O sea, se están montando muy bien el equipo, la verdad. Lo de Specialized habrá que ver cómo va, porque se ha rumoreado también Mm. que podría acompañar la marca de bicicletas a Bollering en el France de G. Es que Specialized tiene un contrato personal con Bollering. Entonces, si se va a otro equipo, igual, si lo quiere mantener Bollering y Specialized también quiere mantener a Bollering, pues puede hacer un poco como hacían con Sagan de yo mi propia marca de bicis al equipo. Sí, como hizo con Total Energies. Sí. Y, Y vale. y siguiendo con el SD Works, tenemos otra noticia importante, que es que Kopecky no va a ir al Tour, que bueno, se presumía, dado pues el gran protagonismo que va a cobrar en su temporada los Juegos Olímpicos. Parece ser tanto de pista como de carretera, pero sobre todo de pista. Mm. Sí, especialmente porque la pista es muy, muy cercana al Tour de Francia, las pruebas de pista de París. Bueno, o sea, es que el Omnium, Es el que día lo va a después, correr, ¿no? es el día antes. El día antes, perdón, es verdad, el día antes. El día Sí. después es el comienzo Exacto. del Tour. El Omnium es un domingo por la tarde y el Tour empieza el lunes siguiente, o sea, y en otra ciudad, en Rotterdam. Mu- A ver, es posible físicamente, pero era muy complicado y al final Lotte Kopecky pues va a saltar el Tour de Francia en teoría. A ver, es que también teniendo a Bolerín, mm, igual el equipo le ha dicho, oye, pues bueno, te dejamos saltarte el Tour de Francia y nos centramos en Bolerín. O sea, igual mañana se lesiona Bolerín de gravedad y esto de que Kopecky salta el Tour de Francia no me lo creo. Le hacen estar en el Tour. Como se lesione mañana, de verdad la que te va a caer, Raúl. Magia negra. No, pero es que teniendo a Bolerín y a Lorena Vives, al final se pueden permitir el lujo de decirle a Kopecky que, bueno, pues que no corra el Tour. Pues bueno, cerramos ya este apartado de noticias y Sí, nos vamos bueno, a... y lo de Anna Sagli también, del SD Wars. Ah, es verdad que Sí. se nos pasaba por alto. Noticia bastante triste, esa retirada de Anna Sackley por una patología cardíaca. Sí, 22 años, Anna Sagli, y no puede seguir haciendo deporte al más alto nivel, pero se le va a quedar una vida normal, en teoría. O sea, tampoco. Y también ha anunciado el equipo que esperan ayudarla en la mayor medida de lo posible. Pues Mm. me imagino que igual no sé si la podrían llegar a financiar algún curso de directora o de masajista o qué, o si la puede meter de auxiliar en alguna carrera, porque la Sí, verdad es un palo, o sea, para Anna Shackley tiene que ser un palo gordísimo, sobre todo siendo tan joven y habiendo conseguido resultados muy, muy interesantes en el pasado. sí. Nada, es una pena. No sé, o sea, a ver, he leído también tweets diciendo con lo joven que es, tal, a ver, tampoco se ha muerto. O sea, puede tener una vida perfectamente feliz y normal fuera del ciclismo, pero sí, sí, es un poco drama. O sea, mientras no se muera, pues no pasa nada. Bueno, si se muere tampoco se va a enterar de que se ha muerto. No, pero no. Bueno, Bueno, pasa. eso todo. Así que, chavales, morir tampoco es. Tampoco pasa nada si nos morimos, que nos vamos a morir, pero tampoco pasa nada. Vale.
Y nada, bueno, ya hemos terminado con las noticias. Vamos a próximas carreras. Gran Premio de la Liberazione el jueves. Una carrera relativamente llana en Roma. Pero bueno, unos 100 kilómetros, pero que no se sabe nada de la participación. En Pro Cycling Stats ponen al UAE como equipo participante del World Tour, pero nada más, o sea, no se sabe nada de la participación. Se presume una participación bastante pobre, o sea, de nivel bajo. Equipos continentales principalmente porque es una carrera así que cae entre las Ardenas y la Vuelta a España y muy aislada en Italia. Igual se puede enlazar con el Giro Mediterráneo Rosa que hemos hablado antes, pero bueno, que tienes que ir como especialmente, únicamente para una carrera 1.1, es un coste. Bueno, sin más, ya la hablaremos la semana que viene a ver cómo ha quedado. Y el plato fuerte es el inicio de la Vuelta a España, que empieza el domingo en Valencia. No sabemos tampoco participación todavía y no sé cómo nos lo montaremos la semana que viene, 10. Es probable que subamos algún episodio el domingo cuando tengamos ya todo más claro para poder hacer algo completamente focalizado en la Vuelta a España, porque si no también siempre vamos a hacer una previa aquí muy amplia, se nos va el podcast a 2 horas y media igual, que tampoco lo queremos, así que es muy probable que justo coincidiendo con el inicio de la Vuelta a España saquemos algún episodio comentando todo. Ha habido dos equipos que han anunciado ya sus alineaciones, el Livio y Coalula con Mario García como líder. Y bueno, el WinSpace, equipo medio francés, medio chino, que lleva a la campeona china Sintang. Y Carolina Perekitko, que ha hecho buenas carreras este inicio de temporada. Pero bueno, ya hablaremos más la semana que viene. En teoría, sí van a estar Bolerín y Longo Borghini. Y va a volver Liane Lippert. Puede ser uno de los alicientes, desde luego Lean Lippert. O sea, yo sin duda no me la espero a su mejor nivel. Pero oye, un aliciente desde luego. Ha estado concentrada en Sierra Nevada. O sea, que no es que que está preparando a conciencia la Vuelta a España. No es que Vaya un poco a probar. Claro, no es que se vaya a probar, pero venir sin ritmo de competición, plantarte en una Vuelta a España sin haber competido. Es que esa es la cuestión más que otra cosa, el no competir. O sea, de forma no dudo para nada que va a llegar muy, muy bien. Pero cuando llegas a decir de primeras encima a una Vuelta a España, pues en algunos aspectos tiene que pasar factura sí o sí el hecho de no haber competido. Y nada, por último, este fin de semana tenemos el festival Elsie Jacobs, o Jacobs, o no sé, ¿cómo se Yo creo dice? que será Jacobs, ¿no? Jacobs, en Luxemburgo. Carrera que el año pasado era 2.pro de la categoría Pro Series, buena categoría, y este año se ha extendido, digamos, a dos clásicas 1.2, o sea, de la categoría más baja dentro del nivel UCI, dando muy poquitos puntos UCI. Pero bueno, sin embargo, la participación se ha mantenido decente y en teoría va a estar ahí, ha salido ya la lista provisional de participantes y van a ir tres equipos World Tour, SD Wars, Ceraticid y 1X. Además, también Cofidis, que es de los continentales más fuertes, Volker Wessels, que es de los continentales más fuertes también, el filial del UAE con Blodarsic, que bajaría a correr con el filial. O sea, una participación muy, muy buena para ser especialmente una carrera .2. Y aparece aquí Lorena Vives también.
O sea, es un poco raro ver a Lorena Vives en una carrera .2. Pero es una carrera que, aparte de que pilla cerca de Bélgica, Holanda y bueno, les viene bien, a nivel patrocinadores, Ceratizid, por ejemplo, tiene que estar, porque Ceratizid es el patrocinador del festival, de la carrera y el patrocinador del equipo. Y es que ese de Works siempre ha tenido mucha vinculación con Luxemburgo. Tiene 2 luxemburguesas en su plantilla que precisamente van a formar parte de este festival El Jacobs. Christine Mayerus y Maries Reiber. Tengo bastante hype con Maries Reiber, he de reconocerlo, por ver cómo lo puede hacer en los sprints. Obviamente aquí van a ir con Lorena Vives a full. Pero los que vais ciclocross veréis que en prácticamente todas las carreras la que llega primera a la primera curva es Maries Reiber y con bastante diferencia, con lo cual tiene pues es una arrancada tremenda. Y vamos, yo la pondría incluso de lanzadora de Lorena Vives, si se da el caso, porque me parece una corredora muy interesante para este perfil, sobre todo. Y habrá que ver también cómo se puede desempeñar en clásicas, porque digamos que su punto débil en el ciclocross en el pasado era que la segunda parte de la carrera se la hacía muy larga, pero ya cada vez le pasa menos eso, ya cada vez aguanta bastante mejor las carreras. Entonces, para clásicas también es una corredora que puede ser interesante. Y bueno, ya para finalizar, me imagino que muchos lo sabréis, pero para aquellos que no, el Festival del Sillekos se llama así en honor a la primera campeona del mundo de la historia del ciclismo femenino, la luxemburguesa Elsie Jacobs, que fue campeona del mundo en el 1958. Ok. McKay. Vale. Iba a decir también, tanto Ceratizid como 1X que están en este festival, el Jacobs, son los únicos 2 equipos que han decidido renunciar a la Vuelta a España. Entonces tenían ahí un hueco en el calendario. Pero yo es que no sé si la han cagado y pensaban que iba a ser de categoría Pro Series y al final ha sido uno. O sea, que es que van a conseguir puntos UCI, pero muy, muy pocos, porque la carrera da muy pocos puntos UCI. No entiendo la decisión de. A ver, Ceratizid sí, porque es el patrocinador de la carrera, pero 1X saltarse la Vuelta a España para venir a correr esto, que van a conseguir 20 puntos UCI como mucho. Muy random y sobre todo teniendo en cuenta que vamos, yo creo que es Soldier Minke Andersen era un perfil interesantísimo para la Vuelta, para ver si realmente se pueda consolidar como una de las grandes promesas del futuro. Y a unas malas, un top 15 yo creo que rascaba. Sí, yo creo que es un error de 1X. O sea, al final la temporada es larga y tal, pero tienes la Vuelta a España, es una de las 3 carreras más grandes y tienes un equipo decente, o sea que no, que algo te dejarás ver, o sea, a nivel publicitario. Eh, no sé, hay veces que la obsesión por los puntos UCI. A ver, que yo qué sé, es que. Y es que no otorgan tantos. Es que no hay. No, exacto, es que son carreras .2. Es En que fin. además, pues igual en alguna etapa del sprint podrías rascar algo con Dideriksen o con Falonieri también. Sí. Es raro. Y bueno, a Anuska Koster, si se cuelan en una fuga como hizo ahí en el Tour del año pasado, pues otro más que puede rascar. Cosas curiosas, desde luego. Y nada, ya hemos comentado todo lo que queríamos comentar. Creo que se nos ha quedado un podcast un poco más corto que otras veces, mejor. Pues si no. Bueno, hora y cuarto igual llegamos, ¿eh? Sí. Pues eso. Sin nada que comentar, cerramos ya otro Sí. nuevo capítulo de Rodando con ellas. Ay, por cierto, que tenemos acreditación para la Vuelta a España. Rodando con. ¿Lo comentamos aquí o no? Creo Igual no que lo hemos no. comentado. Creo que no lo hemos comentado. Rodando con ellas, en su primer año de vida, conseguido acreditación para cubrir la Vuelta a España femenina. Pero bueno, cubrir la Vuelta a España femenina, vamos a estar seguro, voy a estar yo en primera persona, en la etapa que termina en Zaragoza, que es donde vivo.
Y quizás la anterior y la siguiente, que terminan cerca. Depende de temas de mi trabajo, de si me dejan libertad para ir o no. Eh, a mí me pillan lejos este año las etapas, así que por desgracia va a tener o sea, va a tocar quedarse en casa, pero vamos a intentar también conseguir acreditación para algunas otras en el futuro y a esas otras sí que espero estar. Eh, y bueno, también no sé si con el equipo podremos ir a algunas carreras en las que haya buena participación y haya corredoras interesantes, pues también para cubrirlas. En fin, es cosa del futuro, de ver cómo se desarrolla. No vamos a adelantar acontecimientos, pero como dice Raúl, lo que sí que es seguro es que aquí este hombre va a estar en la Vuelta a España, a ver qué nos puede ofrecer. Contenido interesante, seguro. Sí. A ver, tengo ganas de ver a nuestro amigo Adrián Gilberrón, nuestro compañero de Perdidas. ¿Cómo has dicho? ¿Cómo es? Berrón. Bregón. Ah, coño, He dicho Berrón. Berrón. Coño, porque me lío con los berrones, con el grupo de música de Asturias. Joder. Eh, eh, me suele pasar también, me suele pasar también lo de liarme con apellidos. Adrián Gil Bregón. Y el resto de compañeros periodistas la semana que viene. Y nada. Sí, alguna declaración de algún director ciclista y eso seguro que puedo traer. ¿Te manejas bien con el inglés o qué? Más o menos, sí. A ver, tengo el título de C1, pero me cuesta más conversación. En conversación no tengo mucha práctica, no practico demasiado. Yo soy al revés, no tengo título todavía por el puñetero listening, pero en conversaciones me defiendo bastante bien. De hecho, voy a presumir aquí un poco, lo reconozco. Igual esto suena prepotente, pero en mi clase ahora mismo soy el segundo con mejor evaluación continua. ¿De inglés? Sí, de inglés, efectivamente. Ah, Y debemos ser en clase, pues igual 50 o por ahí, 60. qué bien, Así que, qué grande. pero es Pues que sabes que, el listening me cuesta la hostia, macho, me cuesta la hostia. O sea, siempre ha sido lo que más he sufrido con diferencia. pero era no, eras tú el que tenías como que no eras capaz de escuchar una. Efectivamente. Ah, sí, sí, O sea, hay una frecuencia en concreto en la que tengo pérdida de audición. O sea, exacto. no soy sordo ni mucho menos. O sea, es todo normal. Pero me pasa factura cuando se pueden mezclar dos sonidos, por ejemplo. Y eso a veces pasa en los listening. Joder. Y Pues es que eso me puede jugar en contra. en mi, Pero bueno, que no es nada, ¿sabes? O sea, es una migaja de nada. en mi uni, en inglés, suspendió como la mitad de la gente. Fue la asignatura con más ratio de suspensos en periodismo. Y es que, fíjate que, bueno, digamos que tenemos como cuatro asignaturas de inglés nosotros. Inglés 1, 2, 3 y 4. Pues en inglés 3, que fue la que cursamos el cuatri pasado, hubo lacra precisamente por culpa del listening. Y el listening me salió muy bien. Creo que ha sido la única vez en la que me ha salido bien un listening. Es decir, estaba como tan cebado con ello que prácticamente antes del examen solo repasé el listening. El resto me dio un poco igual. Y bueno, salió bien la estrategia, por suerte. Bueno. ¿Esto le va a interesar a alguien? Como pregunta. Es que se nos estaba quedando corto el podcast y. Y metemos aquí sección out of context. Exacto. Nada, pues paro de grabar ya. Pero habrá que despedir, ¿no? Sí, vale, sí, sí. Venga, un abrazo. Un abrazo, nos vemos. Chao, 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 chao. Adiós.